¿Se imagina usted que tiene una empresa y requiere implementar un sistema así de costoso y masivo para solucionar un problema que requiere inteligencia artificial, específicamente redes neuronales? Pues esto, más que presentar una ventaja para usted, sería una pérdida de tiempo, dinero y sin contar el personal de mantenimiento que se requiere. Lo que pretendemos hacer hoy es implementar algoritmos genéticos en la retropropagación de una red neuronal. Esto le permitirá mejorar su capacidad de convergencia y generalización, ahorrando costos de dinero y tiempo. Así usted no tendría que comprar un equipo tan costoso para su empresa ni gastar tanto en su mantenimiento. Por lo contrario, se podría usar en equipos tecnológicos más convencionales, permitiendo así ganancias para su empresa. Ahora les vamos a presentar la solución a este problema. Nuestro tema es la optimización de la retropropagación en redes neuronales usando algoritmos genéticos. Bueno, ¿y qué tan eficaz es una red neuronal? Primero debemos saber que una red neuronal es la base de la inteligencia artificial. Se cree que con una red neuronal eficiente se obtiene machine learning de verdad. Sin embargo, como toda solución, tiene sus problemas y sus desventajas. Por ejemplo, en las redes neuronales se requiere un gran poder computacional para su ejecución, aparte de un extenso tiempo para su entrenamiento. Ese entrenamiento es manual y corremos el riesgo de estancarnos en un mínimo local en la función matemática que regule los pesos. ¿Y cómo podemos optimizar este proceso sin tener ese riesgo de un error? Pues con algoritmos genéticos. Como en todo problema, los algoritmos genéticos nos ayudarán a encontrar la mejor solución en la regulación de estos pesos, de manera automática y eficiente. Como hemos mencionado anteriormente, la red neuronal es base de la inteligencia artificial, que está inspirada en la estructura del cerebro humano. Como se puede ver en la imagen, esta red neuronal tiene capas de entrada, una capa oculta y una capa de salida, en la cual en la capa de entrada se ven los nodos, que son las variables que son ingresadas. Cada uno de estos tiene un peso, el cual se manda a la capa oculta para que sean analizadas y de ahí se manda a la capa de salida para que bote un resultado. Y ahora, ¿qué herramienta utilizamos para optimizar las redes neuronales? La herramienta que vamos a utilizar son los algoritmos genéticos. Y entonces, ¿qué es un algoritmo genético? Son un tipo de inteligencia artificial y son un algoritmo de búsqueda y optimización usando el poder de la computación. Estos algoritmos están basados en la ley de la evolución de Darwin. ¿Y qué nos dice esta ley? Esta ley indica que es la supervivencia del más apto. Y bueno, y ahora les tengo que explicar cómo es que funciona un algoritmo genético. Bueno, primero se genera aleatoriamente una población inicial, para luego insertarla en el ambiente. En este ambiente ocurre un proceso en el cual se generan a los padres aptos para poder generar un cruce, que es la siguiente etapa. Y en este cruce, tal y como lo dicen en la ley de la evolución, se generan hijos. Y estos hijos tienen una puntuación. El algoritmo se encarga de darles una puntuación. Y el que tenga la mayor puntuación pasa a un proceso que viene a ser la mutación. Ya después de la mutación, el algoritmo tiene que ir a la pregunta y comparar si resolvió el problema o no. Y si no lo hizo, tiene que insertar al hijo nuevamente en la población inicial para repetir el proceso otra vez. Y así sucesivamente hasta que vote a la respuesta más óptima. A este proceso se le llama entrenamiento. Y mientras más veces repitamos el proceso, más resultados óptimos tendremos. La desventaja que se encuentra en los algoritmos genéticos viene a ser la lentitud, y esto se debe a la gran exploración que realiza, que es muy efectiva, pero no es muy rápida, y también a los mecanismos que se usan. Y esto incluye a la búsqueda de genes aleatorios, lo cual hace que requiera de mucho tiempo. ¿Qué es la retropropagación? La retropropagación es un algoritmo de aprendizaje supervisado que sirve para entrenar redes neuronales. Pero antes de explicar cómo funciona la retropropagación, es necesario entender que para entrenar una red neuronal hay que tener un conjunto de datos de los cuales nosotros ya conocemos el resultado. Y bueno, ahora sí, para explicar el funcionamiento, primero se tienen que tener unos datos iniciales
e insertarlos en la red neuronal cuando aún no ha sido entrenada. En esta primera ejecución obtendremos una salida que, comparándola con nuestro resultado, podremos calcular el error entre el resultado de la red y el nuestro. Y ahora, con este cálculo podremos ajustar los pesos que existen entre la capa oculta y la capa de salida, también los pesos que existen en la capa oculta y también los pesos que existen en la capa de entrada. Y todo este proceso significa un aprendizaje de la red, y a todo esto se le llama retropropagación. ¿Cómo es que implementamos los algoritmos genéticos en la retropropagación de una red neuronal? Pues la manera de hacerlo es en el ajuste de pesos. Cuando ajustamos pesos de una manera tradicional, sin el uso de algoritmos genéticos, podremos tener el riesgo de estancarnos en un mínimo local, ya que, como vemos en la función, lo que se busca es aproximarnos al mínimo global. Con los algoritmos genéticos tendremos de población inicial datos aleatorios. Sin embargo, al procesar estos datos y al final de la evolución de los mismos, tendremos como resultado datos que nos darán la mejor optimización del ajuste de pesos. Al ajustar los pesos se agilizará el proceso de retropropagación, y esto dará como resultado una salida mucho más próxima a lo que deseamos, ahorrando costo de tiempo y dinero. Entonces, ¿qué podemos concluir? Los algoritmos genéticos hallan la mejor solución, ya que esta es una herramienta perfecta para ajustar los pesos iniciales de una red neuronal. La red neuronal es una herramienta potente, pero tiene falencias, tales como el tiempo en ejecutarlas, la complejidad del problema y el estancamiento de la función matemática. Con la ayuda de esta implementación se pueden resolver problemas reduciendo el margen de errores, el cual esta ayuda para que no se vuelva a repetir, y también volviéndolo una solución económica y rápida. Otra conclusión que podemos agregar es que esta solución puede ser aplicada en diversas áreas, siempre y cuando la red neuronal sea entrenada para un problema en específico. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo entreno mi red neuronal para hallar la probabilidad en que una pareja se divorcie, no puedo usar esa misma red neuronal para poder hallar las probabilidades de que yo apruebe el examen. Obviamente, porque los datos que yo le voy a ingresar van a ser diferentes y los pesos obviamente también van a ser distintos. Entonces, si yo quiero aplicar esta solución a otro problema, tendría que entrenar la red desde cero nuevamente, y lo cual haría que esta solución sea específicamente para ese problema. Somos conscientes que los algoritmos genéticos por sí solos son lentos, y la red neuronal, por su parte, tiene falencias. Aún empleando los algoritmos genéticos en la retropropagación de redes neuronales, este proceso, en términos de tiempo, llega a ser relativamente extenso. Nuestro objetivo a futuro sería refinar la construcción de algoritmos genéticos especializados en la optimización de la retropropagación de redes neuronales, para así mejorar su capacidad de convergencia y generalización. Con esto lograremos ahorrar costos y construir una inteligencia artificial que sea económica y en tiempo sea muy rápida.